dijimos en la temática acerca de la curación esotérica, uno de cuyos aspectos descriptivos es precisamente el que se relaciona con la muerte. La muerte física, aunque existen otras muertes, de las cuales hablaremos más adelante. Esta ley técnicamente está definida como la ley de restitución. Es decir, que cuando el ser nace a la vida, empieza a acumular, empieza a adquirir poderes, se está individualizando. Corresponde a la infancia y a la juventud. Después existe un periodo de restitución. El alma va dando a la naturaleza todo cuanto la naturaleza le dio para poder manifestarse. Este periodo de restitución tiene su culminación en el centro, en donde aparentemente la muerte y el nacimiento son la misma cosa. Es aquel punto redondo en donde se cruzan dos circunferencias. Desciende la oleada de vida individual, se va individualizando, da una vuelta completa al círculo y entonces se vuelve a marchar por el mismo sitio donde penetró la naturaleza. El nacimiento y la muerte son la misma cosa, aparentemente distintas, pero es el paso que va de lo oculto a lo físico y de lo físico a lo oculto. Pero en todo caso, lo interesante es darse cuenta que hay algo que persiste, y esta es la vida. La vida que triunfa del nacimiento y de la muerte. Y quisiera que todos estuviésemos persuadidos sobre este punto, de que la muerte, para los esoteristas no existe un cambio de forma constante. Existe un proceso de renovación de la naturaleza. Y a esto se le llama técnicamente esta vida que se renueva totalmente en cada proceso de nacimiento. Vuelve a su punto de origen, da una vuelta a un círculo más amplio y vuelve a penetrar por el mismo sitio, vuelve a nacer y así hasta la consumación de las semillas. Decimos también que la muerte y el sueño son aparentemente la misma cosa. Cada noche virtualmente morimos. Dejamos el cuerpo descansando y la conciencia desaparece. El cuerpo físico tiene la misión de canalizar las energías causales de nuestra individualidad. Pero existen otros niveles donde funciona la individualidad o la conciencia después de dejar el cuerpo físico. Y hay mucho que decir acerca del sueño, lo que hace la conciencia en esos estados más allá del cuerpo físico. El cuerpo físico está descansando, la conciencia nunca descansa, porque está guiada a la conciencia de la vida, por ejemplo. Solamente cambia el nivel de percepción, cambian las imágenes, las formas, pero no el contenido de la vida nunca cambia. Entonces, lo único que hay de diferencia entre la muerte y el sueño es que el suchatma, técnicamente descrito, el libro de la vida, desaparece virtualmente, totalmente, del cuerpo físico en el momento de la muerte. En cambio, durante el sueño persiste el hilo de la vida dentro del corazón individual y se va extendiendo en el tiempo y en todas las dimensiones. Vuelve después del descanso al cuerpo físico a emprender su tarea cotidiana. Por lo tanto, damos quizás demasiada importancia a la muerte, demasiada espectacularidad, y damos cuenta que cada día morimos un poco. Y la conciencia de la vida, que es la que debe presidir toda nuestra conciencia en toda su integridad, es la que debe darnos la pauta para las posteriores profesiones internas de las que seamos conscientes, para poder llevar adelante el proceso místico de la vida. Otra de las ideas que sometí a la consideración de ustedes es la que la muerte, al igual que las enfermedades, al igual que los estados de conciencia, son entidades psicológicas
Es decir, la muerte que tanto tememos es una entidad psicológica, dependiendo directamente de los señores del karma, aún especialmente en ese momento. Una entidad del primer rayo, el rayo de destrucción, cuya misión es destruir las formas gastadas de la naturaleza para proveer en un ciclo posterior de vida el proceso de renovación. Es el símbolo del ave fénix del universo, que siempre surge constantemente de sus propias cenizas. Es la vida triunfante, es la vida que quiere liberarse constantemente de todas las formas. Cuando la forma se ve incapaz de poder resistir la potencia de la vida, la potencia de la conciencia, experimenta un desgaste, experimenta una eclosión de facultades hasta que estalla, por así decirlo, y entra en un proceso místico de la muerte. La muerte es liberación y al propio tiempo es renovación. Dijimos también que hay 3 lugares apropiados en el cuerpo etérico para que salgan las energías vitales del cuerpo físico, tanto en el momento del sueño como en el momento de la muerte. Y es uno para las personas de condición instintiva inferior. Muchos somos todavía en este estado, estamos en este estado de conciencia todavía. El lugar apropiado de salida o el orificio etérico donde salen los alientos vitales en el momento de la muerte o en el del sueño es el plexo solar. Se rasga el plexo solar y sale el alma o la conciencia, sea en el momento del sueño, sea en el momento de la muerte. Las personas de tipo devocional, las personas emocionales, astrales, por así decirlo, polarizadas en el mundo de las emociones, habitualmente surgen de un orificio etérico que está muy cerca del corazón. Y muchas personas se dan cuenta cuando se ve que sienten como un desgarrón en el pecho. Y las personas mentales, la mayoría quizás de nosotros, surgen en el momento del sueño de la muerte por un orificio que está cercano a la glándula pineal. Estos 3 orificios o puntos de salida constituyen lo que esotéricamente decimos el anclaje de la Trinidad en el hombre. La Trinidad divina me refiero. Hay también las causas de la muerte. Hay una causa espiritual y una causa de tipo material, o varias causas en uno y otro caso. En el caso espiritual, la persona muere cuando se cumple el karma, cuando técnicamente ha dado el circuito a esta vuelta de las edades y llega al punto en que se rompe el karma. Pueden comparar esto con un reloj. Póngale la aguja y las horas. Y llega un momento en que la aguja señala a una hora astrológicamente marcada por los señores del karma. Y entonces se provoca la circunstancia que provoca la muerte. Bien. Entonces todo el proceso de la causa de la muerte, además del cumplimiento del karma, es que automáticamente se dispara un dispositivo interno, la conciencia de todos nosotros dejamos de prestar atención al cuerpo. En este momento cesa el impulso de vida y entonces los alientos vitales por cada orificio según la persona desaparecen del cuerpo físico. Entonces se produce el fenómeno de la muerte. Un fenómeno natural, sino que la estancia en el plano astral es mucho más, digamos, más extenso que cuando vamos al sueño, cuando vamos a dormir. Entonces existe un proceso que muchas personas que se han encontrado ante un gran peligro de muerte
lo han experimentado dentro de sus cuerpos sutiles, que es el fenómeno denominado de recapitulación. La recapitulación no es un fenómeno de tipo individual, es un fenómeno cósmico. Dense cuenta que cuando morimos, si no existiese un proceso de recapitulación de la conciencia, los hechos de toda la vida desaparecerían absorbidas por la vorágine de la vida y no habría posibilidad alguna de recuerdo. Si no hay recuerdo, no puede haber una manifestación, una nueva orientación vital del individuo. Por tanto, este proceso de recapitulación que se produce en el cuarto subplano, en el plano físico, en el segundo subplano del plano astral, en el tercer subplano del plano mental, tienen por objeto esto que tenemos aquí, que se creen unos puntos de conciencia iluminada que permitan al alma ser consciente en aquel momento del tiempo de todo cuanto ha realizado en la vida pasada, física, mental y emocionalmente. Entonces estas tres cuestiones automáticamente se refugian como un gran triángulo de una base muy potente, muy espesa, muy solidificada, van ascendiendo hacia arriba y solamente queda la esencia de todos aquellos hechos mentales, astrales y físicos, y quedan refugiados en este átomo que todos tenemos físicamente, que llamamos átomo permanente físico. Existe la rememorización o recapitulación emocional que hace lo mismo pero en el cuerpo emocional. Todos los recuerdos emocionales quedan absorbidos dentro del átomo permanente emocional. Y lo mismo ocurre con el cuerpo mental. La recapitulación de la conciencia en este momento, automáticamente después de la muerte, repercute en el cuerpo mental. Entonces existe un proceso de memorización, de recapitulación, y la esencia de todos los recuerdos mentales quedan archivados en el átomo permanente mental. En este momento el alma ya desaparece. Entonces entra otro proceso, es el proceso de iluminación, no la iluminación espiritual, sino el contacto con la luz, que crea un poco de iluminación en aquellos momentos en donde existe gran turbación en el alma, porque es un paso que va de una conciencia supeditada a los valores temporales a una conciencia libre en el tiempo, porque el tiempo siempre existe solamente en el plano físico, y en la conciencia que hacemos del plano físico en el sentido del tiempo, es que el tiempo es una ilusión. En el momento en que estamos con paz con nosotros mismos, o que estamos bien, que nada nos molesta, el tiempo no pasa, es que no existe. Cuando estamos en un proceso caótico, cuando nuestra vida está dentro de las fuerzas del ambiente, cuando sufrimos por efecto de enfermedades, por efecto de algo de inquietudes o de traumas de tipo psicológico, el tiempo se ha interminado. Todos sabemos esto. Entonces, la liberación del tiempo es uno de los efectos que se experimentan en el plano físico en el momento de la muerte. Existe un proceso de recopilación más un proceso de iluminación sugerido por las fuerzas ambientales en el lugar donde nos ha situado la vida en aquellos momentos. Existe un proceso de acumulación de valores, pero en este momento todo esto va desapareciendo. Hay que restituir. Y si la persona no restituye, se encuentra automáticamente ligado a los afanes, a los deseos, y entonces no puede ascender, no pierde gravedad, no pierde peso. Su conciencia queda esclavizada a las cosas. Son personas que están muertas pero están viviendo todavía en el plano físico o en los primeros niveles del plano emocional. Entonces esto es un valor para ellos, porque se encuentran precisamente dentro de esta acumulación de valores que les atrae, que los llama
por su propia materialidad, por su propia, permítanme, tiene substanciación. La energía se solidifica, se cristaliza, y entonces el alma lo puede hacer. Es un proceso muy doloroso. Bueno, los 3 días aquí que nos habla el Génesis son aquellos 3 días que corresponden a 3 etapas, no son días precisamente, son las 3 etapas de coordinación de memorias, coordinación de recuerdos, para poder el alma coger toda la conciencia, refugiarse en el alma misma, en su propio plano de visión. Y todo este proceso está marcado siempre por lo que técnicamente, hoy técnicamente llamamos los 3 días sagrados. No son 3 días conocidos, 3 días día, noche, sino que se trata de 3 estados de conciencia típicos que pueden durar muchos años. Por lo tanto, el valor de los 3 días sagrados es que el alma se dé cuenta, y solamente se da cuenta si existe un proceso realmente consciente de recapitulación o de memorización. Y las 3 crisis son estas, porque en el momento de recapitular el alma, lo que más le atrae la atención, ya sea en el nivel físico, en el nivel emocional o en el nivel mental, es aquello que más afectó su existencia física, lo que más poderosamente la impulsó hacia adelante, lo que más motivó una conmoción de tipo espiritual. Y entonces hay una relación entre la memorización y los puntos de crisis, que son 3. Un punto de crisis pertenece al mundo físico, otro al mundo astral o emocional y otro al mundo mental. Y entonces todas estas crisis quedan archivadas aquí y constituyen la materia, esta esencia de crisis, para confeccionar en el proceso de un nuevo nacimiento lo que serán los cuerpos físicos, astrales o mentales de las personas que fallecieron. Bien, y entonces ya para terminar lo que dijimos el mes pasado, solamente falta insistir sobre el valor de los átomos permanentes. Naturalmente, los átomos permanentes son permanentes porque hasta que el ser es perfecto, continuarán existiendo dentro del alma para poder extraer de la misma la capacidad de experiencia que necesitan. ¿Se han dado cuenta alguna vez, pues se han preguntado alguna vez por qué recuerdan? ¿Dónde está el recuerdo? Naturalmente nunca se nos ha explicado que el recuerdo es una entidad que puede estar, digamos, materializada en el átomo permanente. Pensamos por acumulación de recuerdos. Solamente los seres creadores pueden sacudirse del peso de los recuerdos y crear a voluntad algo que no está en su contenido memorial. Pero son los genios, son los seres que se han librado de las memorias acumuladas en el tiempo. Y esto es lo que hay que tratar de hacer esotéricamente. Pero darnos cuenta en este momento que si tenemos la facultad de recordar o de memorizar, es porque todo aquello que hicimos a través del tiempo, desde que tuvimos noción de las cosas, desde que la inteligencia empezó a actuar en nuestra vida, se inventó de aquello que queda archivado en una dimensión ultradimensional, donde todo está en minúsculo átomo, contenido en la 5ª dimensión, en la 4ª dimensión y en la 6ª dimensión. Y lo cual todo queda acumulado. Y el estímulo de una necesidad hace que los recuerdos, por succión, si me permiten esta palabra, viene a nosotros y podemos entonces recordar, podemos memorizar. Otro día hablaremos de la función de la imaginación para liberarse de los recuerdos, pero pertenece, ya digo, a otra conferencia. Bien, hoy vamos a hablar de una manera muy directa sobre lo que hay que entender por la liberación del alma. Porque naturalmente dejar el cuerpo físico
No es que el alma tenga vida. Depende, en todo caso, de la evolución del alma, de su capacidad de librarse del contenido ambiental, de la capacidad de ascender por la ruta de los dioses, por decirlo esotéricamente, por la capacidad de sacudirse de la ley de gravedad que substancia la conciencia. Más allá de esta particularidad, existen zonas, digamos, estados de conciencia desconocidos que nos permiten ver o programar o proyectar o recordar hechos que pertenecen no a la memoria del hombre, sino a la memoria cósmica. Primero se refleja en la luz astral de los acontecimientos. Más adelante va ascendiendo por esta ruta misteriosa y tacaránica que el meditador, el hombre consciente, está creando para llegar a un punto de síntesis. Esta síntesis libera el tiempo, libera al hombre del estigma, del deseo o del apego a las cosas, para cifrar toda su inteligencia, todo su poder en el reino de los cielos. Bien, el primer punto que vamos a tocar es el paso del plano físico al astral. Naturalmente, debía existir una preparación técnica de la muerte, como existe una preparación técnica para el nacimiento. Las personas no están preparadas para la muerte. De ahí que la muerte siempre se presenta con miedo y con dolor. Desde el momento en que no tenemos una noción exacta, racional, científica y concreta de lo que es la muerte, el temor subsistirá siempre. El temor y el ansia de seguridad. Porque siempre el temor y el ansia de seguridad o el temor a la soledad son un fenómeno conexo. Y ahí que si en vez de prepararnos únicamente para un buen nacimiento, preparásemos la mente de las personas para el momento de la muerte, la muerte sería algo familiar, no algo espantado, no la silueta que ha creado la imaginación del hombre, es decir, el esqueleto con la rueda. Nada más aparte de esta imagen, lo que es realmente la muerte, para aquellos que son clarividentes y pueden enfrentar claramente y directamente a la entidad muerte, como pueden enfrentar de la misma manera a la entidad de enfermedad, la que sea, cada cual con su propia característica, y se presenta la muerte bajo dos características siempre, bajo dos figuras. Primero, la figura real, digamos, Eva, de la justicia kármica, o de lo que es esta imagen que ha creado una legión de pensadores, de imaginadores, en torno de esta espantable figura, esa silueta que surge siempre de la negrura de sus pensamientos, temerosos, como un esqueleto con una rueda. No existe. Hay videntes que me han confesado que han visto precisamente a la muerte de esta forma. Yo les digo que lo que han visto no es la imagen de la muerte. Han visto la imagen segregada por las imaginaciones de todos los seres humanos a través del tiempo. Es como si ustedes tienen la capacidad de imaginar bien de otra persona, que es muy diferente que todos piensen de mí, a mi propia realidad. Una cosa no es la misma. La muerte, tal como es y tal como lo pensamos, es muy diferente. Y todas adolescentes siempre de este defecto. Creemos que la muerte es tal como nos han pintado a través de la tradición, midiendo el tiempo. Sí, señor, están midiendo el tiempo. Pero esta espantosa silueta tendrá que desaparecer, según se nos dice esotéricamente. La muerte es un ángel, es el ángel de la justicia, simplemente. Pero no tiene nada de tenebrosa. Al contrario, las personas que han tenido la experiencia
de la muerte sin morir, sin dejar el cuerpo, se han dado cuenta que empieza primero un proceso de recapitulación y automáticamente terminado esto, porque dura brevísimos momentos, de los que conocemos físicamente, sobreviene una inundación de luz, se les dan las compuertas de la conciencia y se encuentran mejor que nadie quisiera volver. Entonces es una ilusión de los sentidos la muerte, tal como la conceptuamos, tal como la imaginamos. Es decir, que hay que pasar de la imagen creada por la humanidad a su verdadera esencia real. Pero para ello necesitamos perder muchos de los estigmas del pasado, de la herencia, de la tradición religiosa y de todo cuanto hemos ido aprendiendo a través del tiempo. El proceso técnico de recapitulación y el proceso de entrar de la luz son las primeras antesalas del plano físico, y la preparación técnica es la que preconizaba el gran filósofo Platón a sus discípulos. Les decía: cuando vayáis a acostaros, pensad que os vais a morir, y entonces recapitulad todo cuanto habéis hecho durante el día. Y no existe ninguna escuela filosófica o esotérica que lo recomienden para prepararte el alma para la muerte, y lo que hacen durante el día, a fin de que vayan aprendiendo la técnica y aprendan también a desconectar ellos la conciencia en su plano observador de los acontecimientos que son la cosa observada. Sin darse cuenta que el proceso técnico de recapitulación hace que la conciencia se separe un poco de sus actos, y entonces automáticamente queda un vacío, y es el vacío tenebroso que todo el mundo tiene, y es lo que debería tener, porque es el punto aquel en donde la vida y la muerte se abrazan siempre, y no existe en ningún canon esotérico, ningún canon realmente místico, en donde en sus comunicados internos no preconice el proceso de recapitulación, no solo como una técnica, sino como una necesidad. La técnica de la iluminación, la que nos pone en contacto con el ángel de la justicia, o con el ángel de la luz, o con el ángel de la faz resplandeciente, tal como se cita en la doctrina secreta, es precisamente lo que ahora, en estos momentos, debería realizar la humanidad. Primero, recapitular, preparación técnica para la muerte, y después meditar, que es introducir luz dentro de la mente, preguntarse siempre por qué de las cosas, no conformarse con lo que vemos, sino tratar de ver el trasfondo de todas las cuestiones. Entonces aprenderíamos a ver el propósito de la vida en cada acontecimiento, no solamente el acontecimiento en sí. Veríamos no solo el propósito, sino las cualidades de que vienen gloriados los propósitos de los seres humanos, y también veríamos la parte experiencia. Pero una cosa es sucedánea o conexa de la otra. En la primera parte aprendemos a establecer un vacío entre nosotros y nuestros amigos. Hay una desconexión, hay un vacío. Ya no, este vacío es creador. Ya no tenemos el vacío, la soledad que produce este vacío. Tenemos amor por este vacío, porque tenemos una paz en este vacío, que es el vacío que más tarde sabemos que es la muerte. Y por otro lado, la persona que establece un vínculo de iluminación a través de su mente con su propia alma inmortal, sabe de las delicias de la luz, o tal como místicamente se dice, aprende a cabalgar sobre el potro domado del tiempo. Y la conciencia astral es consecuencia precisamente de esta entrada del hombre en la luz astral, en la luz de los acontecimientos astrales. Hasta aquí los acontecimientos astrales solo fueron imágenes fugaces que el cerebro no podía retener, porque no todas las personas pueden recordar todo cuanto realizan durante el sueño.
No existe esta capacidad todavía. O existen pocas personas. No existe una capacidad astral. Entonces, todo el proceso de la meditación que tiene que traer iluminación, también tiene como consecuencia la iluminación astral, la iluminación de los sentimientos. El sentimiento va desde el deseo más bajo de los niveles, más bajos del astral, hasta el sentimiento de integridad y de belleza de los grandes artistas creadores, en el plano atómico de cada plano. No son sueños, son posibilidades. A través del tiempo hemos visto seres humanos que han logrado escaparse, que han traspasado las fronteras de la muerte, por así decirlo, y se han hecho creadores, lo cual significa que han saltado sobre el vacío, que va de la mente concreta a la mente abstracta, que han creado el puente, el arco iris, que llamamos técnicamente Altagará. Ahora bien, vamos a analizar las consecuencias de la muerte física. Y a todos nos interesará seguramente saber qué es lo que nos va a pasar en el momento de la muerte. Yo creo que existe una norma general para todos. Ante todo existe la desconexión del cuerpo etérico del cuerpo físico. Existe lo que decíamos, un desplazamiento del doble etérico. Se desplaza hacia fuera del cuerpo y automáticamente al entrar en este nivel físico empieza a recapitular todos los hechos físicos. Más allá empieza la recapitulación emocional y más adelante, tal como dijimos, recapacita todas sus vivencias mentales. Y ahí empieza todo el proceso técnico de la recapitulación. Primero, consecuencias. Pasada esta zona de recapitulación, entra una zona en la cual cesa completamente el dolor físico, por dolorosa que haya sido la enfermedad por la cual hayamos muerto, hayamos fallecido. Automáticamente sucede en otro estado de conciencia en el cual se pierde el contacto con el sentido de gravedad, lo que dificulta mucho la conciencia astral, partiendo de una conciencia física. Es que no tenemos gravedad. Queremos marchar y nos desplazamos. Y no sabe la persona que no tiene cuerpo, que ha fallecido, muchas veces no lo sabe. Y está en un proceso, digamos, caótico, y el cual sufre enormemente. Oiga a las personas, una persona piensa ya está allí, ella piensa en una cosa y ya está allá, porque no existe tiempo, no existe gravedad. Y esto es desconcertante. Entonces hay que empezar ahora a perder peso. ¿Y qué entendemos por perder peso? No les voy a dar a ustedes una dieta alimentaria. Se trata de algo más sutil. Se trata de ir perdiendo peso en todas las cosas que existen en la vida. Todo aquello que atrae nuestra atención crea gravedad. Todo cuanto existe en la naturaleza que atrae los sentidos nos crea siempre una atracción, una gravitación constante. Los amores humanos también crean gravedad, cuando son valores humanos o amores humanos basados en la reciprocidad, o en el temor a perderse mutuamente, o en el egoísmo, o en el temor a la soledad. Hay una gravedad también en los amores. Por lo tanto, naturalmente existe esta tendencia al hombre a quedar preso en algo, y esto es técnicamente gravedad. Existe también una pérdida constante del sentido del contacto con las personas que hay. Recupera en un momento dado del tiempo la conciencia de todas aquellas personas que fallecieron con anterioridad. Existe un nivel, muy curioso, en el quinto nivel, el tercer nivel del plano astral, en el cual
existe una toma de contacto con los valores que son técnicamente astrales, y es de donde entresacan sus inspiraciones los medios. Se le denomina técnicamente el nivel de la comunicación lumínica, pero más allá de esto existe el momento cumbre en el cual el alma se encuentra con todas aquellas personas que están aguardando desde el tiempo a las personas que todavía están en el cuerpo físico. Parece un sueño, parece una utopía, pero esto es verdad. Es que damos tanta importancia a esto que no nos damos cuenta de que existen niveles superiores, niveles de afección que nos han perdido. Si la persona ha amado intensamente a otra, este amor no ha muerto, porque no se basa en un recuerdo simplemente físico, sino que se basa en reacciones de tipo emocional o de tipo astral. Y esto es lo que hay que considerar. Existe en este nivel aquel abrazo fraterno de las personas fallecidas y aquellas que nos amaron. Y naturalmente no es un sueño. Existe la experiencia de las edades. No es que quisiera que todo el mundo ahora empezara a ir a la técnica de invocación, porque esto no solo es inapropiado, sino que es negativo. Quisiera que se diese cuenta que al dejar el cuerpo solamente dejar un vestido, pero quedan con la parte principal, que es la conciencia permanente, que es el alma que está en todas las cosas. Y a partir de aquí empieza la gran aventura de la búsqueda espiritual. Va ascendiendo el alma porque tiene que peregrinar hasta lo más alto. Es interesante que nos demos cuenta solo como un dato iluminador y para que no temamos tanto la muerte. La muerte no es dejar una habitación confortable, iluminada, sino que es buscar la iluminación en otro nivel. No es la entrada en lugar oscuro y inhóspito. No es la aniquilación. No hay aniquilación en la vida, jamás. Existe un contacto consciente con otras dimensiones, simplemente eso. Y me pregunto, ¿por qué no empezamos a establecer un nexo de unión con las dimensiones más sutiles del espacio? Ahora la ciencia empieza a considerar que el individuo, con todas sus repercusiones psicológicas, como una entidad múltiple, que no es solamente un efecto físico, sino que tiene niveles que el técnico psicólogo no puede llegar a penetrar, porque están más allá de su alcance, pero que cada cual, por vía interna, puede taladrar este hemisferio, puede penetrar, puede estar en conocimiento, puede vivir más allá de este tiempo que conocemos, de este tiempo que nos condiciona, que permite que establezcamos puntos de interés colectivo y que tengamos la humanidad que conocemos con sus tensiones y sus conflictos. Ustedes me preguntarán también el tiempo de permanencia del alma en el plano astral. El alma permanece en el plano astral desde unos pocos meses hasta muchos años. Depende, en todo caso, de la actitud de la conciencia, de su polarización astral, de su apego a los valores materiales. Y además, lo más interesante, y esto hay que decirlo con toda honestidad, por las invocaciones que provienen del plano físico, de aquellas personas que aman a los que desaparecieron y que con sus invocaciones mantienen el alma en la incertidumbre de dos mundos. No puede penetrar raudamente en el plano astral porque existe algo que les atrae poderosamente y son las invocaciones de los difuntos. Esta práctica que hacen los espiritistas, que me perdonen que estoy soboroso, es kármico, está creando una gran confusión en el mundo. Y por otra parte tenemos que el alma no puede descender a aquel plano porque no tiene cuerpo físico. Es decir, que el alma está viviendo
en la inseguridad de los mundos. Y que lo mejor que hay que hacer cuando alguien ha desaparecido, ha traspasado un velo técnicamente hablando, es dejarlo en paz. Un alma se ha liberado. Es decir, que la humanidad hoy día reacciona a la inversa de cómo debería ser. Se alegra cuando un alma penetra en la reencarnación con grado en ser, que es cuando penetra en la prisión de la materia. Entonces sufre cuando el alma se libera después del ciclo de independencia kármica. Habrá que pensar mucho en estas cosas, porque precisamente estas cosas son las que deben iluminarnos el sentido de lo que es la muerte, de lo que hay que entender por vida post-muerte, lo que es la eternidad, lo que es el tiempo, lo que es la paz, cuál es el sentido místico de la soledad, cuál es el temor a la inseguridad, porque la muerte no ofrece nada, una inseguridad pavorosa, y todo el mundo teme penetrar esta pavorosa silueta de la muerte, o penumbra de la muerte, para penetrar en el silencio que crea. Y hay que hablar mucho de la muerte en un sentido de vida, y apoyar un razonamiento siempre sobre algo sólido, sobre algo que podamos conceptuar como lógico, como algo que está en nuestros sentidos y en nuestro entendimiento y en nuestra razón, algo que debe convertirse en un proceso de investigación constante, iniciando siempre las cosas dentro de la más profunda simplicidad, porque la simplicidad de vida siempre atrae como consecuencia una pérdida absoluta de gravedad. Cuanto más cosas poseamos, más tiempo estaremos aquí en aquel punto que va del plano físico al plano astral, o de aquello que antes decíamos, el paso que va del plano físico al astral y simbólicamente descrito como la nave de Caronte. Estamos en la inseguridad, no acabamos de traspasar las fronteras, los velos, y esto es un sufrimiento. Es decir, que si la persona automáticamente perdiese el temor de la muerte, la vida florecería con una nueva canción, el arte sería más depurado, porque todas las creaciones humanas están siempre dentro del módulo del temor o de la inseguridad. Es decir, que la persona no se deja llevar por el impulso de la vida, y la muerte la ve desde el punto de vista de la tradición. La tradición que ha traído las almas, las ha frenado en su impulso de liberación y ha constituido núcleos negativos para muchos seres humanos que quizá estarían navegando por océanos de libertad y ahora están condicionados por el peso de la religión, la tradición religiosa, con todos sus errores a través del tiempo, y con el temor a la muerte, y con lo que se especula con ese temor, que existe, naturalmente, como la persona no puede responderse adecuadamente a lo que existe más allá, busca un apoyo aquí, y este apoyo puede ser la religión, una creencia cualquiera, un afecto. La cuestión para la hombre es estar cerrado algo, porque tiene la inseguridad, porque tiene la soledad. Yo digo que en tanto exista inseguridad, en tanto exista ese temor, no habrá libertad. Podemos iniciar un diálogo sobre esos puntos, advirtiendo que pueden preguntar sobre todo cuanto dijimos en meses anteriores, porque todo está encadenado. Y quizá con las preguntas de ustedes podemos penetrar más profundamente en lo que ocultan sus grabados. Beltrán, aunque sea de forma somera, ¿no podría explicarnos un poco sobre la simbología que utiliza para dibujar los tres colores de la cruz permanente, el individuo y el amarillo? ¿Tenía juntos algo dibujante? No es de forma... No tiene mucha importancia, pero quizás se basarán en los tres colores básicos.
el físico quizás, o quizá el mental será rojo, amarillo quizá el mundo emocional, física y el otro será quizá azul. Veremos, no sabemos exactamente. El átomo permanente es un átomo que solamente pueden percibirlo los grandes cualidades de la teología, o los maestros de compasión y sabiduría, los grandes iniciativos. Yo digo que siendo un reflejo de la Trinidad deben ser precisamente los tres colores básicos: el azul, el amarillo y el rojo. No sé en la dirección que irán, pero será visto. Antes ha dicho el anclaje de la Trinidad en realidad, o sea, el techo solar es un lugar cercano al corazón y luego otro cercano también a la glándula pineal. Me gustaría saber que, bueno, me gustaría explicar esto un poquito y luego también me parece otra pregunta muy similar a esta, y es que, o sea, me parece entender que en el momento de la muerte había dos corrientes que fluían hacia el corazón, una que provenía, digamos, de la parte de los genitales, de abajo de la columna, y otra que provenía de la ágila, ¿no? Y entonces se juntaban en el corazón y es de aquí donde salía, o sea, en el mismo corazón. Bueno, pero si hablamos del hombre corriente, el hombre emocional. Claro, no vamos a establecer tres divisiones de personas, que lo hacemos porque estamos en un plan de estudio de investigación. Pero habitualmente el hombre es astral. Por lo tanto, hay un lugar que está muy cercano entre el corazón y el plexo solar. Por aquí se desgarra o está ahí un orificio por donde sale el alma después de la muerte. Pero no todos los seres salen por esto, el orificio emocional. Los iniciados, los grandes pensadores, los hombres mentales, de gran mentalidad, no pueden salir por aquí. Salen por aquí, un lugar muy cerca, no es tampoco la glándula pineal, que es donde recibimos la iluminación, sino que los fluidos vitales, por así decirlo, se escapan por estos tres centros. Un hombre de tipo muy instintivo no llega tampoco al corazón, entonces sale por los pulsos de la diabetes por la base. Es decir, que desciende más bien. Hay que buscar la evolución de las personas. Y la Trinidad naturalmente tiene que ver con los tres puntos de crisis, tiene que ver con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, con la mente, la emoción y el cuerpo, que es la representación objetiva del hombre. Pero en todo caso siempre existen, a través de la analogía, los puntos de contacto. Cuando hacemos de la Trinidad siempre tenemos la figura del triángulo. Cuando se representa la divinidad, se lo coloca un triángulo encima para representar su naturaleza, digamos, triple. Es decir, que de hecho el triángulo y Dios en el centro, irradiando a través del vértice que es Padre o voluntad, el Hijo que es amor y el Espíritu Santo que es la inteligencia creadora. Pero esta representación en un cuerpo físico a través de los átomos permanentes somos cuerpos conocidos, el mecanismo del alma con servicio justamente. Y nada más que quiero. Bueno, sí, ya está. Lo que a mí me hacía la duda era que lo había entendido que, digamos, el lugar más elevado de salida tendría que ser Ajna o... No, sí, bueno, también hay que considerar otra cosa. Existen dos corrientes de vida. Viniendo de la parte causal, hay una corriente de vida que penetra en la cabeza y la conciencia, y otra la que nos hemos referido, porque hoy el tema está en la muerte, y otra que entra en el corazón y es el Yoga Sutrama. Hay el Sutrama y hay el Antakarana, que no es la misma cosa. Es decir, que son dos hilos. Uno es la conciencia, el otro la vida. Es decir, que una persona puede tener vida y no tener conciencia, porque ha de ser partido previamente el hilo que está conectado con el cerebro. Y también puede ser que exista conciencia y no exista vida, pero en muy pocos seres se puede producir este siempre es la conciencia, o desaparece simultáneamente conciencia y vida, o existe una pérdida total de la conciencia, el caso de las personas que ya no han perdido la razón en el momento de la muerte, y entonces todavía el corazón sigue latiendo durante días, y la conciencia prácticamente, el alma desaparecida. Tiene una conciencia instintiva, la de las células, que todavía se van reproduciendo hasta que llega el momento final, que se cumple la hora exacta de la muerte. Bueno, bueno, entonces deduzco que estas agonías que a veces nos han explicado con tanta angustia
Y todo esto debe ser la poca preparación que tenían estas personas para morir. Solamente esto, ¿no? Por otro lado, también me gustaría saber, cuando se nos van nuestros seres queridos, no el pensamiento para agarrarlos como esta ciudad, porque yo esto lo entiendo muy bien, ¿no? Que es a nivel alma, que piensas en ellas y tal. Pero entonces la visita a los cementerios y las misas en el recuerdo, ¿esto perjudica? ¿Es al recuerdo? Sí, siempre. No nos damos cuenta de que existe una justicia divina en los cosas. Cuando la persona desaparece, no queda sola. Existe otro mundo de armonía que desconocemos. Y nosotros, con las invocaciones, con las misas o con las visitas a los cementerios, estamos dando énfasis al cuerpo, no a la conciencia. Porque lo que estamos queriendo para nosotros es el cuerpo. Lo que está enterrado no es la alma, es el cuerpo, no existe el cuerpo. La conciencia está funcionando a veces en el de bacán, casi en el plano búdico. Y sin embargo está todavía la gente creyente que está en el difunto o la difunta. Sin darse cuenta, y algo que tenemos que hablar en otras posteriores conversaciones, en que existe aquello que llamamos cascarones astrales. Cuando una persona, cumplida su tarea en los tres mundos, los mundos inferiores, de lo físico, de lo emocional, de lo mental, desaparece, aún las invocaciones, las misas o todas esas cosas y esos pedidos de las personas que las amaron, las visitas a los cementerios, vitalizan los cascarones, aquello que es una forma sin vida. Y a veces, si me permiten, estos cascarones pasan a ser habitados por devas inferiores, que les dan consistencia plástica, que los substancian. Y la mayoría de esos cascarones son los que se manifiestan en las reuniones espiritistas de invocación. Y naturalmente tienen la silueta, la forma misma de la persona que murió, pero el alma no existe allí. Existe una forma vitalizada por éteres que corresponden a estos bajos niveles del plano astral o plano psíquico. Y entonces existe siempre este tremendo despliegue de poderes psíquicos que están en los mundos astrales inferiores, que están gravitando sobre los ambientes sociales de la humanidad. Y estamos viviendo entre cosas muertas. Es decir, que en lugar de aprender la técnica de morir cada día, estamos alimentando cadáveres por las invocaciones, por nuestros modos erróneos de concebir la vida. Y ahí está el peligro. Y mucha parte de lo que estamos diciendo es para evitar estas cosas. Porque la persona que hemos amado, nuestro amor será porque se ha liberado. El sentido de alegría que puede causarnos que el alma se haya liberado. Pero no. Queda un vacío en el interior. ¿Y con qué llenamos este vacío? Con la invocación. Y entonces hacemos padecer a la persona y sufrimos nosotros. Porque por bien que no nos damos cuenta de su sufrimiento. Y creemos que está sufriendo. Y claro, pero la causa del sufrimiento somos nosotros mismos. Además, la invocación es kármica. La invocación de los difuntos es kármica. Un pensamiento para una persona que ha desaparecido, cuanto más impersonal, cuanto más universal, cuanto más amorosa y tierna, mucho mejor. Pero el interés egoísta por retener los valores y los sueños, por querer que el alma penetre nuevamente en las prisiones del cuerpo. Esto es kármico. Y muchas de las personas, que muchos hemos practicado eso seguramente, que practican invocación como sistema de comunicación con los fallecidos, que están quebrantando la ley de Dios, permíteme decirlo así. No dejen que la persona viva su propia vida. Y estamos haciéndola retroceder en el tiempo. Eso es doloroso. Y además, tiene también su castigo, de acuerdo con la ley de karma. Quería preguntarte si cuando una madre o una persona muere excesivamente preocupado por el destino de un hijo, que puede a lo mejor no ser del todo normal,
sí puede ser causa de retraso en su evolución en el otro mundo, en el más allá, y causar perturbación a las personas de la familia que crea que deberían cuidar de esta persona. Seguramente que sí. No, aquí tratamos casos generales. Habrá casos en que una persona se sienta vinculada a una obra, pero cuando son cosas familiares, donde existe siempre el apego a los valores sensorios, o a la soledad que crea dentro de uno la desaparición del ser querido, sin darnos cuenta, o sin que esta persona se dé cuenta, preocupándose excesivamente por las personas que dejaron en el plano físico. Esto, naturalmente, va contra la evolución. Evita que se deslicen en el tiempo. Tiene una conciencia de tiempo como nosotros, los que estamos aquí, tenemos cuerpo físico todavía. Por lo tanto, el karma siempre es igual en una dirección que en otra. El apego a los valores trascendidos crea karma porque crea un sentido de gravedad, o gravedad en el sentido gravitatorio. El peso de los sentidos, el peso de las emociones, el peso de los propios pensamientos, para un ser realmente integrado espiritualmente, desaparece completamente. No tiene razón de existir. El tiempo debe desaparecer, hundido en los mares del espacio, como decía el poeta. ¿Y cómo podemos ayudar cuando sabemos que un familiar se nos va? ¿Cómo podemos ayudar? Cuando una persona, aquí cambia la cuestión, cambia la cuestión. A dejarle libre. Si una persona está enferma, hay que cuidarla, naturalmente. Vamos a dejar que la persona se muera porque vamos a liberarla. No, eso sería una guerra desde el punto de vista, una guerra sería correcta. Se trata de que una persona hace todo cuanto puede dentro de los límites de lo natural para mantener que misma la persona. Eso aclara usted la pregunta de caso. Y si vemos que se va, en el momento en que se va, ¿cómo podemos ayudarle para dejarle desencarnar libremente? ¿Y cómo sabemos que se va? Entonces existen otras leyes que desconocemos. La ley de Carlos. Yo digo que si hay dentro de nosotros una gran paz y rayo de nuestro ánimo, seguramente que ayudaremos a las personas en el nivel que estén para ayudarlas a liberarse o para curarlas. Esto es una cosa natural. Existe un principio de buena voluntad en el mundo, afortunadamente. No están todos los corazones en la misma intensidad, pero existe. Yo siempre digo que tengo gran confianza en la humanidad. La humanidad todavía no ha dado su última palabra. Todavía tiene grandes reservas en su corazón para destilar en favor de los demás. Y es curativa esta buena voluntad. Más allá de las enfermedades y que está más allá de los núcleos, existe la buena voluntad. Estoy de acuerdo con esto de que no hay que llamar a los que se van. Dejarles su vida libre, creo que es lo mejor en estos ámbitos pecados. Pero en lo que en algunos lugares, en algunas personas hayan invocado después, a veces para orientarse o creen orientarse por las contestaciones que reciben o creen recibir, yo encuentro más o menos lógico, naturalmente debido a la educación que hemos recibido de tantos siglos. Pero también hay una cosa, es que en la casa está todo registrado. Creo que muchas veces la contestación viene velada a través de cada cosa que se ha sustentado durante largo tiempo por afectos o por otras condiciones, crea lo que decimos un egregor. Entonces, esto que podemos llamar esta capa o cascarón envuelve un egregor de nuestros conocimientos con ellos, de nuestros contactos, y puede dar muchas veces una respuesta exacta, aunque sabemos que el verdadero ser no existe allí. Pero esto es lo que puede equivocar a muchos, y en este caso hay que comprenderlos, porque tiene muchas veces respuestas acertadas. Creo que no he estado nunca en ninguna, pero lo sé por intuición. A veces han tenido respuestas acertadas, pero yo creo que si en la casa está todo registrado, no es extraño que muchas veces las tengan. Pero lo que tenemos que repetir es esto, que no hay que hacerlos trabajar, digamos.
No hay que hacer este movimiento tan solo, porque esto enrarece la atmósfera del planeta, la atmósfera astral. Ahora viene lo de acompañar a los que se van. Naturalmente hay que estar completamente seguro de que se va. Y es todo el proceso de esta enfermedad, todo este proceso tiene que ir acumulándose. Yo creo que no hay que pensar en ayudar en el momento que se vayan, sino que es una ayuda constante, antes de que se vayan, antes de estar en este lugar, antes de estar en este... Dentro de la humanidad hay una constante, son 72 años. Hay que la sobrepasar, hay que tener. Existe un equilibrio basado en esta ley de círculo de fuerza. Esto vamos a trabajarlo mucho cuando hablemos de la importancia de los equinoccios y de los solsticios. Y cuando hablemos también de química oculta, porque todo está relacionado, porque un átomo es esto. Y si damos importancia a esta figura, que la veremos casi cada vez que nos encontremos, es por la importancia que tiene los símbolos, porque las 4 edades se dan cuenta. Las 18 respiraciones, ¿por qué lo multiplicamos por 4? Porque las pulsaciones corresponden a unos lados de aquel cuadrante, o de aquel cuadrado. Y ya, cruz que se crea ahí. Pero al propio tiempo, este es el símbolo del Chakra Muladhara, a los que comprenden el yoga. Por lo tanto, el karma del ser humano principia en el Chakra Muladhara, que es donde está el asiento del fuego de Kundalini. Y aquí empieza la ascensión hacia arriba. Y entonces esto va dando vueltas y se le llama la rueda de samsara, la rueda de muerte y nacimiento, o la rueda del karma, la rueda del destino, porque nadie puede escapar a este destino. Bueno, hablamos de eso. Para hablar de la muerte y de lo negativo que es que nos tengamos desde el punto de pensamiento, es que yo creo que también será circunstancia que una persona recién fallecida pidas para ella, digamos, luz y todo esto suele ser positivo, sin excepción, ¿no? Ella pide. Por ejemplo, vas por una persona que se interese por un fallecido, Sí. y que vas por la calle, es un recién difunto, y pienso que tiene un buen pensamiento pidiendo por él, esto en ningún caso puede resultar negativo, ¿no? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que pues, nosotros cuando estamos invocando queremos atraernos aquí, no ayudarlos. Pedir luz, por ejemplo, entonces pienso que es muy positivo, ¿no? ¿Eh? Pedir luz para ellos o algo así, algo dentro de este estilo. Naturalmente que esto ya queda sobreentendido. Pues era más Lo que me refiero es que la persona invoca con apego. Es decir, que no invoca para darle luz y para liberarlo, sino para atraer a la persona hacia él. Me refiero a eso. Una persona que quiera ayudar a otra persona puede hacerlo, con el pensamiento, con la emoción, con los ánimos. Pero una cosa es hacerlo de una manera impersonal o universal, o hacerlo en forma interesada. Porque hemos perdido un ser querido, queremos retener, no te vayas, que necesito que tú ampares. Esto es lo que pasa en las meditaciones destinadas a invocar a las personas, no a los difuntos. Entonces, como os he hablado también, cuando el cuerpo descansa, entonces entramos en otras dimensiones, en otras vibraciones, entonces es muy necesario, o sea, es bastante importante tomar conciencia de estos estados que entonces nosotros podemos penetrar para prepararnos cuando un día podamos dejar el cuerpo. Naturalmente. Recordar, porque incluso a veces estás que sueñas que estás soñando. Incluso podría decirles que hay una técnica para eso. Hay una técnica muy natural, muy racional, muy lógica, y todo el mundo la puede utilizar. Y es que cada vez que se vaya a dormir, no se deje al acaso el pensamiento que se vaya por mí, sino apuntar lo que no se enoja. Mantener aquí la atención hasta que vaya haciéndose el silencio y desaparezca el cuerpo astral y vaya a funcionar de nuestro plano. De esta manera adquiriríamos el poder de ser conscientes en el plano astral o en otras dimensiones de las conciencias, porque podemos viajar por zonas extraordinariamente seguras, como puede ser el nivel del alma, en el tercer plano de los fundamentales, es decir, el quinto hacia arriba, totalmente, donde está el alma. No lo es grave. Sinceramente te agradezco esta gran conferencia que nos has dado
porque me ha aclarado un hecho, o sea, una lectura que hice entre mis manos, en la cual decía que el ser humano, al ser engendrado y pasar 9 meses en el útero, equivalía a que se hacía una persona física, pero que no estaba terminada de hacer porque era la obra del creador, que después al nacer, al cuerpo físico, al salir del útero, entonces volvía a otra vida, moría del útero, tenía la vida inmaterial, pero entonces tenía que seguir haciendo su ciclo para pasar al plano espiritual. Entonces es la obra que tú tan magníficamente nos has presentado, sin temor a la muerte, que debes estar. O sea que da a entender que nos hemos de preparar, esto que tú has dicho, para no tener miedo que nos habían impuesto con la muerte física. Porque entonces es cuando nosotros estamos pasando aquí, en la vida, todo ese círculo de superación para pasar al otro estado, que es la espiritualidad. O sea que es magnífico porque me has aclarado y no acababa de entender aquello, y es lo que tú has dicho, que no debemos tener miedo a la muerte. Bueno. Ya mostrado aquello, que el punto fatídico, digo yo, pero es un punto de paso, que es aquel círculo que está entre las dos circunferencias. La persona sufre porque se quiere llevar todo cuanto ha conquistado en la vida. Pero en el Evangelio de Cristo existe algo muy interesante, que dice: antes pasará un camello fuego de una aguja, que un rico, no son todos ricos, que tienen mucho, y no ven los cielos. Todo aquel que quiere penetrar en el mundo astral, llevando todo el peso de cuanto ha adquirido, y pueden pasar muchos años con su carga puesta, sin poder pasar el tiempo, reviviendo las escenas que acaba de vivir, pero sin nada creador, y con un dolor profundo sobre sus hombros constantemente. Por lo tanto, hay que hacer conciencia de la vida para ser conscientes de la muerte. Yo digo siempre, si estamos atentos durante la vigilia, como estamos casi, estaremos conscientes durante el sueño. Pero como estamos distraídos, no podemos tener conciencia astral, ni conciencia mental, naturalmente. Porque de hecho estar obligados a estar atentos, y es un esfuerzo psicológico que no queremos emprender. Es decir, nos gustan las vías fáciles, acomodaticias, y repudiamos siempre las líneas de máxima resistencia. Aquí estamos atentos seguramente, pero ¿podemos mantener esta atención las 24 horas del día o una gran parte de nuestra vida? Es una pregunta, es un desafío a la conciencia. Es decir, que entre pensamiento y pensamiento hay un gran vacío. Y esto se puede entender de dos maneras. O bien este vacío lo hacemos eterno, o bien hacemos una continuidad de conciencia. Pero para que este vacío entre los pensamientos sea eterno, se necesita una gran calidad espiritual, una gran integración de los vehículos y un gran amor por sus semejantes. Y no estamos todavía preparados para esta unción superior. Entonces, en la incapacidad de hacer que el vacío creador de nuestra mente, procuremos no dejar ningún intersticio entre pensamiento y pensamiento. Seamos conscientes en la integridad de nuestro ser, y no simplemente cuando estamos meditando, cuando estamos en un grupo que es muy querido, y entre el cual la conciencia está familiarizada y sin esfuerzo, constituyendo un cúmulo de energías a través de un círculo de mínima resistencia, sino mantener la atención, la observación de todos los hechos que suceden dentro y fuera de nosotros, registrarlos en el cerebro, no dejar que pasen momentos sin estar completamente apercibidos, y con el tiempo, sin preocuparse, pero sin dejar ningún espacio vacío. El pensamiento extrae energías internas del ser y establece una continuidad de conciencia, un puente que quizá algún día le llevará a la contemplación, al gran vacío creador de la conciencia. Es decir, se trata simplemente de estar atento.
de no estar navegando la deriva. En todo caso, dense cuenta que la mente nunca está completamente varada o parada por el ejercicio del pensador, sino que el pensamiento va y viene por la mente, siempre puede ser detenido. Y naturalmente, como no hay un control sobre el pensamiento, no puede haber un control sobre el cuerpo astral, y el cerebro físico no puede reflejar todo cuanto hacemos en el momento del sueño, cuando estamos funcionando en la cuarta dimensión. Aquello para nosotros es siempre nuevo, y estamos realizando cada día. Se trata simplemente de estar en este estado de serena expectación a lo que pasa. No hay que estar la mente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, simplemente observando las cosas. Porque si ustedes están siguiendo una conferencia y una cosa que no acaban de comprender, se quedan parados en aquella cosa que no comprenden, quizá lo que comprenden que van siguiendo les pasará desapercibido. Es decir, que la contemplación y, en último caso, lo que estamos diciendo, la atención serena, debe ser muy inteligente también. Es decir, que el observador debe estar muy inteligentemente percibido de lo que va pasando. Es decir, que vea pasar las cosas, que la registre, no que intente comprenderlas de momento, que la registre simplemente. La reflexión viene después de la atención. Entonces hay una sanción de la voluntad que dice, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y para esto hay el ejercicio libre del pensador, del hombre que tiene una conciencia de su mente y de todo cuanto le rodea. Ha explicado con toda claridad, que hay que dejar los sueños tranquilos. Para que el silencio normal. O sea, que no hay sueños claro. Bien, pero estos hermanos que cada año, en forma tradicional, hacen tanto fomento públicamente hacia los muertos, ¿qué responsabilidad adquieren ante el Creador? Depende de su inteligencia, de su conciencia. Yo creo que si una persona viene percibida en el sentido mental, sabiendo del peligro de las invocaciones a los difuntos, y sin embargo continúa reiteradamente invocando difuntos, cae bajo el peso de la ley. Aunque existe el mismo peligro para la identidad psicológica del difunto, que lo invoque una persona con aquel sentido regresivo, entonces hay que establecer la diferencia entre su buena voluntad en hacer aquello. Lo hacen con buena voluntad, pero no les exime por completo del karma. Están quebrantando la ley, porque no la conocen, tendrán menos causa naturalmente, pero existe causa. No podemos evitar el dolor, ni la invocación involuntaria. Pero si nos preparamos ahora, pensando lo que vendrá después, si cada día perdemos un poco de nuestro espíritu regresivo, o de ese espíritu materialista hacia las cosas, quizá llegará el momento en que realmente estemos integrados y no necesitemos invocar para poder ayudar. La invocación, repito, no ayuda, hace regresar al alma. La mantiene siempre aquí en este punto, entre el mundo astral y el mundo físico, suspendido a caballo de dos planos. Y es un sufrimiento que solamente tiene comparación con el suicidio, cuando después de quebrantar la ley se encuentra aquí por tiempo indefinido, hasta que la corriente de vida del ego vuelva a recogerlo. Pero pueden pasar muchos años en ese estado. Bien. No es porque he explicado mal, o no lo he yo me refiero a los dirigentes que fomentan públicamente cada año por religiones, no a la masa que sigue esa religión, que sigue a esos dirigentes. Los mismos dirigentes que responsabilidad contraria. Bueno, soy toda persona que quebrante esta ley cae bajo el peso del karma, lo he dicho antes. No hay para mí. Si lo hacen con buena voluntad, tendrán menos pago ante la ley.
no tendrán que pagar otro precio que aunque haya sufrido a buena voluntad. Ya estaba de acuerdo con lo que usted decía. Y desgraciadamente hay comunidades que solamente están tratando de invocar todos los difuntos, sin darse cuenta que están atrayendo al aura de la tierra a estas personas que están sufriendo por su causa. Hay excepciones. Hay aquellos que he dicho en el mundo de los mensajes astrales, en el cual existen personas capacitadas para establecer comunicación con ciertas personas para dar mensajes, pero solamente en este caso no son invocados, ya saben dónde tienen que ir, ya tienen una justa orientación psicológica o psíquica. Me refiero a todo trabajo especulativo acerca de los que desaparecieron. Los queremos retener de los fondos. Hay un egoísmo, y el egoísmo naturalmente está dentro del proceso de acumulación de valores en la tierra. Se niega la ley de restitución a la cual nos hemos referido anteriormente. Yo quería hacer solamente una breve referencia sobre lo que es una tradición de la sociedad o lo que es un acto particular. Solamente podemos decir que las personas poco a poco pueden o no desprenderse de una tradición, pero creo que la tradición anual, más o menos a los cementerios, más bien será un karma para la sociedad que lo ha instituido así. Porque individualmente sucede aquello que si mi madre le interesaba que se la fuera a visitar, voy a visitar para que si hay una parte de ella que lo vea. El otro porque los vecinos van, y etcétera. En este caso, que no hay ni buena voluntad ni mala voluntad, creo que más bien el proceso es de la sociedad en general. En este caso, quiero decir que no sé si esto no puede traer más que el karma de la tradición, la parte regresiva que tiene el progreso, digamos, más o menos. Pero es que yo no quiero dejar el sabor de boca de que una persona, porque vaya a cementerio y dar un ramo de flores, puede tener la causa kármica. Más bien creo que es que perteneciendo a la sociedad, pues ella forma parte de esta sociedad y evita un poco el progreso, si acaso. Soy consciente que me estoy dirigiendo a un grupo de personas inteligentes. Por lo tanto, reafirmo lo dicho. Todo cuanto tenga un valor hacia un cuerpo es regresivo, por mucho amor que hayamos tenido a aquella persona que habitó un cuerpo. El hecho de ir a los cementerios es antiestético y desde el punto esotérico antiamoral, porque están trabajando con cascarones astrales, están vitalizando formas psíquicas que tenían que haber desaparecido en el ambiente planetario hace cientos de años. Cada cual tiene su libre albedrío para comprender los razonamientos y saber establecer lo que es la sociedad y lo que es el individuo. La sociedad puede marchar a su manera, pero el individuo es creador. Y solamente cuando existan muchos individuos creadores es cuando cambiará fundamentalmente a la sociedad. Pero no hay. Entonces, si estamos reproduciendo nuestras vidas, o quien estaba reproduciendo del pasado, nuestros abuelos, nuestros padres, estamos simplemente tejiendo nuevamente los hilos de la tradición, estamos manteniendo en pie un gigantesco cuerpo muerto. Y aquí hablamos de vida. Y estamos hablando de muerte. Sin embargo, ¿qué es lo que triunfa en la vida? Entonces, si la vida permanece, si la conciencia permanece, lo menos importante para nosotros es aquello que la conciencia dejó porque no interesaba. Porque la ley es justa. Cuando una persona deja el cuerpo, es porque aquel cuerpo no le favorecía para nada su evolución espiritual. Prácticamente había consumado un ciclo de experiencia. Es como aquella persona que tiene un vestido viejo, porque lo quiero mucho, siempre va con el vestido viejo. Y ese va a reír de la sociedad. Ocultamente pasa lo mismo. Esotéricamente hablando, por las personas que van a visitar cementerios y se cree que favorece la evolución de los difuntos. Al contrario, están favoreciendo la creación de larvas, de cascarones y de entes psicológicos y psíquicos que están enturbiando
la nitidez que tendría que estar en el aura del ambiente social del mundo. A ver, cuando nos habla esto de estar siempre atentos, ha de ser constantemente, o sea, siempre. Cuando nos vamos a dormir, hacemos una conciencia de todo lo que hemos estado haciendo, ¿no?, durante el día. Entonces yo te pregunto, ¿no es también muy interesante que cuando despertamos, en vez de levantarnos cuando suena el despertador, decir ¡ay!, y levantarse rápido y largarse, pues esperar unos momentos e intentar hacer conciencia de todo lo que hemos podido vivir durante este sueño y intentar ser lo máximo de conscientes, ¿no?, en lo que nos haya podido llegar a este cerebro físico? Entonces meditarlo y entonces sí, empezar el trabajo diario. Puede ser un buen sistema para algunas personas. Yo digo que debe haber una preparación técnica para la muerte, como existe una preparación técnica para los nacimientos. Una de ellas es la recapitulación. Ahora bien, cuando una persona presenta ya por la mañana y ha dejado ya la conciencia funcionar en el plano astral, y en el cuerpo físico, si es capaz la persona de memorizar, de extraer consecuencias de lo que ha hecho, puede favorecer la conciencia astral. Esto es lo favorece la conciencia. Y es lo mismo, la contraparte es preparando la mente para el día que empieza. Ahora bien, en el proceso de recapitulación o en el proceso de memorización por la mañana de lo que ha sucedido en el plano astral, hay que tener en cuenta el valor sustancial del observador, del pensador, de no identificarse con su creación, con sus circunstancias, con su ambiente, con lo que ha creado, con lo que ha vivido. Puede contemplar esto, darse cuenta que hay una separación entre él como observador y esto como hecho, o bien una diferenciación entre el sujeto y el objeto. Y en el momento en que existe una observación impersonal entre yo y mis actos, ya estoy en el camino de la conciencia astral y de la conciencia mental y de la conciencia física y de todo tipo de conciencia superior. Porque realmente, al no hacer conciencia de nosotros mismos, ¿qué ocurre? Automáticamente el egoísmo va desapareciendo. Es decir, que las cosas no tenemos por qué abandonarlas. Son ellas que nos abandonan, porque no encuentran alimento en nuestra conciencia. Y entonces, esta observación impersonal es la clave de la liberación. Y hablamos hoy de la liberación del alma. Para prepararse para la liberación del alma ahora mismo, es empezar a considerar la vida y los acontecimientos aparte de nosotros mismos. Podemos funcionar menos. Podemos ser realmente perfectos en nuestra obra, en nuestra situación. Pero aquello no somos nosotros. Es nuestra realización. Y darse cuenta al pensador que no somos pensamientos, sino que los pensamientos son algo que emana del pensador o que atrae al pensador, que no son los pensadores. Y que la persona que siente no son los sentimientos tampoco, sino que los sentimientos están aparte y que los actos están favorecidos por la actividad de la conciencia y de la voluntad. Hago esto porque yo ordeno que se haga. Es decir, que siempre siendo nosotros el centro, pero un centro impersonal. De esta manera nos cualificaremos para penetrar raudamente en el momento del sueño o en el momento de la muerte en la conciencia astral. Hay personas que funcionan astralmente o mentalmente como nosotros funcionamos en el plano físico, con una plena independencia de valores. Lo que sucede al individuo cuando pasa al plano astral es que se identifica porque no conoce. Y cuando hay identificación, no puede existir un registro en el cerebro físico. Entonces, si cultivamos ahora ya la atención impersonal, parte de nuestro ser irá descargándose, sin preocuparnos ni poco ni mucho, es un hecho de la naturaleza. Es decir, siendo constantemente impersonales en la actitud,
favoreceremos la humildad, y la humildad es la negación del sentido de gravedad. Y cuando tengamos gravedad habrá una conciencia superior más allá del sentido gravitatorio de las cosas, ya sean físicas, emocionales o mentales, o espirituales también. Es que este intelecto no ha entendido bien la diferencia entre... ¿Cómo? Este intelecto de ahí no ha entendido bien la diferencia entre el vacío eterno y la continuidad de conciencia. Sí, bueno, si una persona, ¿me escuchas? Si una persona está capacitada en distensionar su pensamiento a extremos límites, es decir, hablando psicológicamente, si puede reducir su mente a cero, es decir, que puede poder de su equilibrio interior y de su voluntad, puede mantener su mente vacía, y este es el vacío eterno, el vacío creador. Pero como que no todos estamos en ese estado de poder silenciar completamente nuestra mente, sino que estamos identificados con nuestra mente y con los pensamientos y con las emociones. Y entonces ocurre que para evitar la distracción, que es por donde penetran las interioridades astrales o las entidades psíquicas, es crear una particular continuidad de conciencia. Es decir, que la mente no esté jamás inactiva, porque una cosa es el vacío creador y otra cosa es la inactividad. Hay personas que están mentalmente inactivas porque no tienen capacidad intelectual o porque no tienen capacidad mental. Cuando la persona ha rebasado las fronteras de la mente intelectual, entra en lo que llamamos la mente abstracta. No tenemos marcada hoy, pero está en el tercer subplano del plano mental. Y entonces allí funciona más allá de los pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que subsiste? Subsiste única y exclusivamente la facultad de pensar. Más allá del pensamiento, más allá de las emociones, más allá de los actos, existe una integridad de conducta que está viviendo más allá del tiempo y por lo tanto no se relaciona con las creaciones temporales. Es decir, profundiza en el tiempo y se extiende en el espacio, creando una intelectualidad nueva, desconocida, o un ser nuevo y desconocido, porque es capaz de crear a voluntad todas las cosas internas. No tienen necesidad del externo para poder crear una situación. Está más allá y por encima de las cosas. Bien, esto es un vacío creador. La continuidad de conciencia, evitando que la mente se paralice, es otra cuestión. Es la tarea que nos ha sido confiada como personas interesadas en descubrir los secretos internos de la vida. La base está ahí. Si podemos evitar que la mente se paralice en cualquier cuestión, o en cualquier imagen, o en cualquier pensamiento, estableceremos una continuidad de pensamientos, la cual, como decía antes, nos llevará a un punto en el cual seamos íntegros y no precisemos de los pensamientos para poder vivir. ¿Se dan cuenta que estamos pasando la mitad de la vida pensando en cosas que no interesan para nada, gastando energías cerebrales y mentales? ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque estamos atraídos a puntos o centros de atención múltiples en la vida organizada de lo que nos rodea. Hay que empezar por aquí. Este aparentemente sentido de valores regresivos están en la base de la herencia, en la base del culto a la personalidad y finalmente son el egoísmo que corroe los corazones de los seres humanos. Pasa gran parte de su vida recopilando datos para demostrar esta hipótesis, está también acumulando, digamos, de la verdad. No. Es muy diferente a la cuestión. Cuando una persona está investigando,
está atrayendo conocimientos, pero el investigador no se apega a los conocimientos, los tiene suspendidos en el átomo permanente mental. Todo cuanto vayamos adquiriendo lo tenemos dentro ya. No tenemos por qué preocuparnos. Y cada vez que necesitemos un dato, vendrá por el impulso de nuestra voluntad. Pero no vamos a querer abrazar los pensamientos y decir, eso es mío, no lo quiero. Entonces sí que hay un sentido gravitatorio. Porque cuando se busca un resultado, hay una paralización de la mente. Lo demás se va sucediendo. Hay el interés por descubrir alguna cosa, pero hay que empezar a trabajar con aquella cosa. Hay personas que dicen, yo voy a hacer esto, y ya lo están haciendo. No se han creado un programa, lo están realizando simplemente. Y esto es investigar. La persona que está constantemente investigando, sin preocuparse ni un poco ni mucho del fruto de sus experimentos, realmente está viviendo dentro de esta vida universal. Y se nos dice hoy día que los mejores ocultistas, los mejores esotéricos son los científicos, porque están constantemente investigando. No tienen tiempo de preocuparse por sí mismos, porque están pensando más allá de sí mismos, buscando en una investigación cada vez más profunda y más amplia. Y podemos hacerlo nosotros también. Investigar, no buscar algo definido, sino que siempre este espíritu de investigación que finalmente hará de nosotros unos auténticos creadores. Yo quisiera saber, ¿a partir de qué edad se le puede empezar a los niños a hablar de estas cosas? Porque sabemos que en el colegio y todas estas cosas pues está todo sigue igual todavía, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué edad se les puede hablar? Yo diría que hay que esperar que la sociedad cambie fundamentalmente para que podamos instruir a nuestros niños en los valores ocultos. Pero hay un dato muy significativo cuando nace un ser humano o cuando tiene cierta edad, en que se le ven ciertas predisposiciones. Yo creo que no hay que intentar acelerar un proceso, sino esperar, cuidar con mucho amor el proceso. Llega un momento en que despertará a la luz esta conciencia nueva, que quizás nos enseñará muchas cosas. Pero no podemos forzar la marcha de los acontecimientos, porque hay que darse cuenta que los vehículos de un niño no están capacitados. La mente tiene que llegar a un cierto punto para poder reflexionar. Ahí existe el fracaso de los niños prodigio. Todo niño prodigio está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque han estimulado en forma muy profunda, en forma muy exagerada, esas tendencias, sin darse cuenta que a un árbol hay que dejarlo hacer. Él dará su fruto a su debido tiempo. No hay que preocuparse, hay que regarlo, hay que cuidarlo simplemente, pero buscar resultados que nos favorezcan para que digan, este niño es ocultista, tiene solo 10 años. Para mí es negativo querer impulsar estas fuerzas en vehículos que no están todavía capacitados para absorber toda la fuente de la sabiduría, aunque esté dentro potencialmente. Hay que esperar que suba. En un momento dado, has hablado del sentido místico de la soledad. ¿Querías decir más o menos en todo lo que has explicado esta mente abstracta, este vacío o algo así? ¿O qué me aclararme, por favor? Porque lo he cogido en aquel momento cuando la mente abstracta, la soledad. El sentido místico de la soledad. En el momento dado has hablado de esto. Sí. Y me ha dado que pensar un poco si es esta mente abstracta que tenemos que tener, o sea, que a veces ponemos en el sentido de vaciarnos, y esta soledad que parece que está llena, que nos llena, quería decir si es más o menos este sentido místico de la soledad. Sí, si la soledad no es egoísta, siempre trae como consecuencia una paz interna. Ahora bien, cuando buscamos la soledad para huir del ruido, no es lo mismo. Ahora bien, cuando nace la paz,
por su propio impulso, entonces hace un vacío en el interior. Un vacío que no es simplemente expectativo, sino que es dinámico, que puede promover un grupo de ideas y de pensamientos, quizá en forma más potencial que un intelectual. Porque el intelectual se basa en razonamientos concretos, pero la mente abstracta se basa en ideas. Y una idea está capacitada para extenderse en infinidad de pensamientos. Igual que un símbolo puede ser desarrollado en muchas explicaciones, en muchos comentarios. Es decir, que la persona que está muy atenta, y creo que lo estamos, sin darse cuenta, está creando un vacío. Experimenten este vacío. Verán que ese vacío está lleno de algo. ¿Qué es este algo? Es la plenitud de la vida, es la paz que intenta salir constantemente. Esta experiencia de la atención es la que recomiendo en todos los momentos de la vida, no solamente cuando estamos aquí porque esto nos recrea el alma, sino que el alma está siempre presente dentro de la paz y que por lo tanto, siendo paz, solamente retirando la atención de los valores superfluos y buscando solamente una adaptación a los acontecimientos, sin negar y sin afirmar nada, siempre seguro, siempre ecuánime, siempre con esta sonrisa flor de labio, entonces existe un vacío interno, algo que está más allá del análisis intelectual. El intelectual, en general con todos los intelectuales, está acumulando. Ahora bien, el intelecto es la vía de expresión de lo abstracto. Y es otra cuestión. Puedes tener la paz, la inspiración, y entonces un intelecto fluido. Pero el intelecto es un mecanismo que utilizas, como utilizo este vaso para beber. Si establecemos esta distinción, la paz está en nosotros. Y ahora vamos a terminar porque hay un silencio que hay que aprovechar.